Gracias, Eduard. Hermanos, que Dios les bendiga. Me alegro de verles en esta mañana. Y bueno, vamos a hoy el momento de compartir la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de la Gran Comisión. ¿Quién no ha oído alguna vez este pasaje o lo ha leído o lo ha oído alguna vez? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero vamos a analizar algunas cosas. Vamos a hablar de 6 cosas o áreas que un cristiano debe vivir en la vida espiritual. Son 6 áreas de imperiosa necesidad que todo cristiano necesitamos vivir si queremos vivir una vida victoriosa, una vida con gozo, una vida con esperanza. Estas cosas no pueden faltar en nuestras vidas. Si bien es cierto, el domingo pasado compartí acerca de esas palabras de Jesús que hablaban acerca de la característica de la iglesia de los últimos tiempos, de cómo estará la iglesia, pues hoy vamos a hablar del comienzo de la iglesia, de cómo comenzó la iglesia, ¿sí? Así que quiero que me acompañen, vamos a ir a Mateo capítulo 28 y vamos a leer a partir del versículo 11. Del versículo 11 al versículo 20. Lo voy a leer, dice así: mientras ellas iban, es decir, las mujeres que vieron la resurrección de Jesús, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosas palabras, hermanos. ¿Yo cuántas veces habré leído este pasaje? Muchas. Pero reflexionando bien, querido hermano, aquí veo muchas cosas, muchos aspectos de la vida espiritual que en la mayoría de las veces nosotros o no lo vivimos, se nos pasa por alto y a veces no sabemos ciertas cosas que nos pasan en la vida. Miren, querido hermano, cuando habla acerca de Jesús resucitó, miren el versículo 10, no temáis, dice Jesús después de haber resucitado a estas mujeres, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Pero ¿qué ocurre? Miren, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Que un cristiano no solo va a vivir, sino debe tener en su vida espiritual. Algo que no nos gusta. Es oposición. Es oposición. La Biblia, la palabra de Dios dice que tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Y cuántas veces hemos oído esto, verdad? La realidad, querido hermano, es que al no ser de este sistema, por eso Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Nosotros como cristianos, cuando estamos posicionados por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, estamos posicionados como hijos suyos, lo que vamos a ver, lo primero que vamos a ver en nuestra vida es oposición. Fijémonos cómo Jesús nomás resucitar, ya empezó a haber una confabulación, soborno, entre la religión establecida y el gobierno, el Estado, es decir, los que representaban la guardia en ese lugar. Y quiero decirte, hermano, que si hay algo que se opone diametralmente a la verdad del Evangelio, es la religión establecida. ¿A qué me refiero como religión establecida? A la religión que está normalmente confabulada con la política, que está confabulada con los gobiernos, que está confabulada con el Estado. Esa es la religión de muchos años, que normalmente cuando algo es bueno y pasa el tiempo y comienza a ser mayoría, termina siendo una estructura férrea que no permite ni siquiera que el Espíritu Santo se mueva. Porque una de las palabras, una de las frases que tiene la religión establecida es: toda la vida lo hicimos así. Ariel. Es: toda la vida lo hicimos así. Miren, cuando dice que mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, ¿ves? Dice, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, porque estaban confabulados ya con el gobierno. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que el diablo utiliza siempre que va a atentar contra tu vida o mi vida, si nuestra vida es una vida consagrada a Dios? La mentira. Es la mentira. ¿Se acuerdan de Mateo 5? Dice que para los que los vituperen, cuando digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo, para que vuestras vidas y vuestros hechos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el día del juicio. Hay una cosa, queridos hermanos, que nosotros tenemos que entender, y es de que hay un sistema espiritual implantado en el mundo que detesta a Dios, odia a Cristo y odia todo lo que le pertenecen a Dios, y ahí estás tú y estoy yo. Miren, por ejemplo, cuando en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 4 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿De qué está hablando? Miren, querido hermano, yo me alarma cuando personas que dicen amar a Dios, conocer a Dios, abogan, están en pos de sistemas políticos que son ateos, que no creen en Dios. Y todo aquel que no cree en Dios está contra Dios. Amén. Y aquí cuando dice sométase toda persona a la autoridad superior, está hablando del área judicial del gobierno, es decir, si lo lleváramos a nuestro tiempo, del policía. No está hablando de los gobiernos en general. Aún más, Jesús no se sujetó a los gobiernos. Por eso Jesús, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Daniel no se sujetó a Nabucodonosor cuando el gobierno de Nabucodonosor le ordenó inclinarse ante la estatua. Daniel no lo hizo. Pero aquellos que están para imponer el orden, ¿sí? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces por una mala comprensión de la palabra o por una ignorancia, los cristianos, por no estudiar la Biblia, vivimos las vidas a ciegas. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios nos manda a ese sistema en el cual es una oposición
diametral a la vida espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Orar por los que nos gobiernan, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Se dan cuenta? Ora por tu enemigo para que tú puedas, como cristiano, vivir quieta y reposadamente. Porque a la primera que el diablo utilice sus entes, sus agentes que tiene en la tierra, nos van a aplastar. Miren, no más Jesús resucitar pasó esto que acabamos de leer. Pero cuando nace la iglesia, ¿sí? A los pocos años, en el año 70, ¿qué es lo que sucede? Coge el imperio romano, el estado oficial, invade Jerusalén y aplasta a todos aquellos que de alguna manera confesaban el nombre de Dios. Tanto judíos como cristianos. De ahí que el mundo occidental es el mundo judío-cristiano. Y el diablo está en contra de la fe de Cristo. Y lo que el diablo va a utilizar es aquello que lo cual el diablo le dijo a Jesús: estas naciones, estos reinos son míos. Si tú te inclinas, yo te los doy. Él va a usar esta gente con leyes, con formas, con sistemas, en las cuales lo que van a querer es acallarnos. Y uno podría decir, hermano, no, a veces me da la sensación que hay más prejuicios en las filas de la fe que en el mundo. En el mundo tienen la osadía de hablar lo que les da la gana y encima les pagan y encima salen en las redes y en los medios. Y a veces parece que los cristianos, según qué tema, no los podemos tocar, porque herimos sensibilidades. Y si Jesús hubiera pensado así, jamás hubiera ido a la cruz, porque lo mataron justamente por decir la verdad. Y él no se callaba nunca. Así que, hermanos, el soborno y la corrupción son inherentes al Estado y a la religión establecida. Huyamos de esto, hermanos, y tengamos cuidado con esto. Porque yo estoy hablando de puertas para afuera, todo el mundo, el sistema que se mueve, que tal vez tú no lo estás viviendo. Pero si, lo primero, si no hay oposición en tu vida espiritual con el sistema, hermano, si tú te sientes cómodo con el mundo, estás teniendo un problema grande. Pregúntate lo que hablábamos del domingo pasado. ¿Hay aceite en tu lámpara? ¿Hay aceite? Porque el aceite alumbra, hermano. Y si no hay aceite en tu lámpara, si no hay aceite, te vas a sentir re cómodos en el mundo. Y vas a vivir como el mundo. Y vas a tener las formas del mundo. Como dice en Romanos 12, no toméis las formas de este mundo, sino renovaos transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Pero no hay una renovación mental. ¿Por qué? Porque hay una comodidad al mundo. Porque amamos al mundo y las cosas que están en el mundo. Oposición es lo primero que un cristiano debe tener, aún más. En la oposición es cuando uno crece. Dice la palabra de Dios que a Israel, cuando más le oprimían, más crecía. ¿Se acuerdan Jesús en Getsemaní? ¿Sabe qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Jesús lloró y clamó. Como tú y yo ni siquiera podemos ni imaginar siquiera el sufrimiento de Jesús ahí. ¿Y por qué Jesús sufría? Porque el sistema les estaba oprimiendo, el diablo estaba ahí. Porque de Jesús iba a salir el mejor aceite que iba a traer salvación a muchos. Pero sin embargo tú y yo pretendemos vivir una vida tranquilita, que no me incomode mucho. Pastor, no, tú sabes. Hermano, si no nos incomodamos nosotros por amor al Evangelio, tranquilo, que ya Dios se va a encargar de incomodarte. ¿Saben que cuando la palabra de Dios dice, rogad al Dios de la mies que envíe obreros a la mies? ¿Sabe qué significa la palabra enviar? ¿Qué palabra emplea para enviar? Empujar. Y yo digo, ¿por qué el Señor nos tiene que empujar? ¿Por qué será, no? Yo la verdad que no lo entiendo. No entiendo por qué Dios nos tiene. Si nosotros siempre decimos, sí, Señor, amén, heme aquí, envíame a mí. Siempre lo decimos. Yo no sé por qué el Señor nos tiene que empujar.
Así que lo primero, hermano, oposición. ¿Alguien sabía decir? Esto es alguien que ha observado la vida y se ha dado cuenta que para un desarrollo de una vida espiritual en los asuntos prácticos de la vida, nosotros necesitamos tres cosas: un amigo, un mentor y un opositor. El amigo es aquel que te va a poner el hombro para que tú puedas llorar. El mentor es el que te va a dar luz para que tú puedas vivir. Pero el opositor es el que te va a ubicar en el sitio adecuado. Sin guerra, sin batalla, los hombres nos volvemos endebles. Nos volvemos de carácter débil. Y es lo que Dios no quiere para sus filas. Para pelear contra Satanás, hermanos, y los demonios que operan con el padre de mentira, que operan con mentiras y operan con filosofía, que penetran incluso en la misma iglesia, hay que ser valiente. Hay que tener un carácter forjado en Dios. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando Dios va a buscar rey, ¿qué es lo que el hombre veía? El hombre veía la apariencia. Los hermanos de David eran gente osada, eran gente forjada en batalla. Pero ni siquiera se acordaban de David. Y dice Samuel, pero aquí falta uno. ¡Ah, sí! Tengo otro hijo que está pastoreando, ahí está jugando en el campo. Tráemelo. Porque de jugar nada. Porque mientras estos, humanamente, es decir, los hermanos de David, humanamente, ellos hacían lo que hacían humanamente, David estaba viviendo una intimidad con Dios, que este es el segundo paso que vamos a ver, la intimidad. Porque en la oposición, querido hermano, lo que produce o debe producir en la oposición, en la adversidad, es intimidad. Miren lo que dice el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Intimidad, hermano. ¿Por qué el monte? Miren, Galilea era una de las regiones más pobres de Israel. Fue donde nació Jesús, ahí se encuentra Nazaret. Es muy probable que el monte donde Jesús les confiere las palabras de ir y predicar el evangelio fue el monte de Tabor, el monte el sermón del monte. Miren, vayan conmigo a Mateo capítulo 4. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, fíjense, Jesús les llamó, y al instante, dejaron ¿qué? Sus trabajos, sus quehaceres, y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñándole a sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí viene el sermón del monte, que es el mismo monte en donde. Ahora, ¿por qué el monte? El monte, hermano, es una figura humana, figura visual. Hay muchos montes. Ezequiel hablaba acerca del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo templo? El limpio de mano, el que no elevó su corazón ¿a qué? A cosas vanas. Porque el monte es santidad. El monte es apartar. ¿Por qué Jesús quedó con los discípulos en el monte? Porque en el monte, miren, yo me imagino, hermano, imagínense ustedes que yo creo que
Todos habremos estado alguna vez arriba de una montaña y escuchas la brisa que corre, un silencio, una paz. Porque Jesús lo que hizo fue sacarlos ¿de dónde? Sacarlos del gentío, sacarlos de la vida cotidiana, sacarlos de las cosas cotidianas del día a día, apartarlos, llevarlos al monte, que es una figura de altura, que es lo que más cerca está del cielo, de manera figurada, y ahí hablarles. No fue que los discípulos estaban pescando y Jesús dice, bueno, quiero hablarles, venga. Y mientras uno está trabajando, Jesús le estaba hablando a uno, le estaba hablando al otro. No, hermano. Cuando Jesús les ordenó quedar en Galilea para hablarles, los discípulos obedecieron y fueron. Que esa es obediencia, que ese es el tercer punto, bueno, el cuarto. Pero fueron ellos y estuvieron ahí con Jesús. Y miren, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús que había ordenado. Hermano, el monte de Dios es el lugar donde Dios quiere que estemos siempre en su presencia. El apartarte del televisor. Yo no sé cuántas horas pasas tú delante de la pantalla. Y encima, viendo tonterías. Porque es muy raro que en la televisión haya algo medianamente bueno. Yo no sé cuánto tiempo tú pasas en el móvil. No lo sé. No sé cuánto tus hijos pasan en el móvil. Y tú lo permites como porque si el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No lo sé. Para que no moleste. No lo sé, hermano. Pero ¿cuánto tiempo tú te escondes en tu lugar secreto y buscas a Dios, inquirir en la presencia de Dios, para que Dios te dé lo que viene luego, la revelación, dirección? ¿Qué tú necesitas? Yo te pregunto, hermano, ¿tú necesitas dirección en la vida? Yo sí. ¿Y quién me va a iluminar a mí? ¿Quién va a alumbrar los pasos de mi vida? ¿Quién va a enderezar mis veredas? ¿El vecino? ¿La televisión, el mejor programa que a mí me gusta ver? ¿Los youtubers y todo esto del tal y cual? No, hermano, es Dios. ¿Y dónde? En su presencia, en intimidad. La intimidad, hermano. Dijimos primero, oposición. En el momento que tú te consideras, como decía Santiago, o almas adúlteras, o sea, adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se considere amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si a ti todavía tú dices, pero es que el mundo me sigue gustando, pues arrepiéntete de tus pecados y conviértete a Dios de corazón. Dile, perdón, Señor, no puedo, ayúdame, porque me tira esto, me gusta aquello. Perdóname, ayúdame de corazón. Y Dios no se va a tardar, hermano, en producir el querer como el hacer según su buena voluntad. Porque no es con ejército, no es con mis fuerzas, es con su Santo Espíritu. Versículo 17. Y cuando le vieron, ¿qué? Le adoraron. La oposición te va a llevar a la intimidad. Y la intimidad te va a llevar a adorar. Le adoraron. Dice, pero algunos dudaban. Hermano, tengo que decir que no siempre la duda es señal de incredulidad. Porque los que estaban con Jesús ahí, que posiblemente estaba, con toda seguridad estaba Tomás. ¿Se acuerdan Tomás en Juan 20? Si no meto la mano en la llaga, en su costado, si no toco, si no tal, no creeré. Así era de Tomás. Pero esa incredulidad, esa duda no era por incredulidad.
era porque quería asegurarse de que su fe estaba depositada en el objeto adecuado. Porque tú y yo podemos tener una fe de gigantes, pero no estar ubicado en el objeto adecuado, que es Cristo. Sí, yo me conozco la Biblia, me conozco la historia de la iglesia, me conozco la historia de esto, lo otro, conozco esto, tal cual. Pero tu fe en Cristo, ¿cómo está? ¿Qué es lo que nos va a liberar? ¿Qué es lo que nos va a iluminar? Ahora bien, la palabra que emplea aquí cuando dice el adorar es proskineo. La palabra proskineo significa besar por delante. Es una palabra que tiene que ver con una actitud de reverencia. Y claro, estos pasajes uno los lee rápido. Pero yo me imagino, hermano, yo me pongo en lugar de estos discípulos. Os digo más, es casi posible que el monte de la transfiguración sea este mismo monte. Que ya Pedro había visto a Jesús transfigurado y ahora lo ve resucitado. Vaya, ¿Tú sabes lo que es ese choque? ¡Paf! Y vieron a Jesús resucitado. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. Adoración. Hermano, oposición. Si no tienes oposición, lo vas a tener. Y si lo vas a tener, glorifica a Dios porque es para tu bien. 2, te va a llevar eso a la intimidad. Intima con Dios. Cuando uno está con problemas, no busques los primeros. Nada te resultó. Bueno, Señor, estoy con problemas. No, hermano. Debe ser, es que cuando uno tiene un problema, la madurez espiritual te va a llevar primero a meterte en la cámara secreta. Primero a buscar, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero llevad mi yugo, ¿sí? Pero ahí está el Señor presto en nuestras vidas, en la intimidad. Pero la intimidad, querido hermano, cuando uno se habitúa, crea hábitos de conductas de parte de Dios, resulta que tú terminas siendo un adorador. Pero no el adorador que habla Marco Witt. Somos adoradores, no sé cómo es la canción esa, pero se creen que adorar es cantar. Adorar es servir. Adorar es, miren, por ejemplo, hablando cuando cantamos. Y eso es un botón de muestra pequeñito que lo podemos traspasar al diario vivir de nuestras vidas. La alabanza, querido hermano, que, miren, imagínate que yo te digo, ahora te pongo en la pantalla a Leo Messi. El que sabe cómo juega y demás, ¿qué hablarías de él? Si yo te digo ahora, das una opinión de Leo Messi. Yo pregunto, ¿qué diríamos? ¡Wow! ¡Qué jugador!, ¿verdad? ¿Qué delantero! ¿Y cuántos goles mete? ¿Y qué habilidad tiene? ¿Cómo hace? ¿Qué no hace? ¿Qué hace? ¿Cómo corre? ¿Y cómo usted? Amén. Le estás alabando. Pero ¿qué pasa si tú dijeras, ¡oh! ¿Cuánto me beneficia a mí porque me encanta el fútbol? Y qué bien me viene a mí cada vez que lo veo porque yo soy jugador de fútbol y yo aprendo. ¡Ay, qué bien! Te estás alabando a ti mismo. Cuando nosotros cantamos y decimos todos los beneficios que tenemos de Cristo, no estamos alabando a Dios, estamos alabando sus actos. Y sus actos tienen que ver gratitud, acción de gracia, no alabanza. Porque la acción de gracia, la gratitud es respuesta de lo que Dios hace. La alabanza es como respuesta de lo que Dios es. Y si yo alabo lo que Él hace, no le estoy alabando, le estoy dando gracias. Y cuando eso lo vivo, hay cambios en mi vida espiritual. Porque yo a lo mejor estoy cantando, yo no sé si a ti te ha pasado estar cantando. Y cuando de repente, a Dios sea la gloria. Mi espíritu empieza, y quiero levantar mis manos porque necesito depender de Él. Quiero depender de Él, es mi Señor. Mientras tanto estabas bien, con una buena actitud, cantando. Pero cuando empiezas a entonar letras que glorifican el nombre de ese Dios alto y sublime que tenemos, que es el Dios que nosotros creemos, mi alma cambia. Y ahí se convierte en adoración, en una actitud de reverencia. La adoración, querido hermano, dice que algunos dudaban. Agustín decía que la duda para el amante de la verdad es el pasillo que nos lleva a los que aman conocer. La duda es el pasillo que te lleva a la sala de la verdad. Pero para el que simplemente tiene comezón de oír,
la duda te lleva a la incredulidad y te lleva a renegar de Dios y te lleva a cuestionar a Dios y te lleva a la perdición. Porque el diablo con sus mentiras produce dudas. Pero cuando viene de Dios la duda es porque viene de un corazón que quiere inquirir y que quiere estar convencido como los de Berea, que querían saber que si lo que estaban escuchando realmente era así o no, eran nobles, dice la palabra de Dios. Y Tomás es el claro ejemplo de que Tomás, sus dudas, cuando tú lees Juan capítulo 20, 21, 22, vemos cómo Tomás dudaba, pero dudaba con un corazón de fe. Hermano, la adoración es cuando en Juan 4 dice, Dios es espíritu. Quien le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores Dios busca. Ahora yo me pregunto, ¿y Dios encuentra? O mejor dicho, ¿cuántos adoradores Dios encuentra dentro de su pueblo? Porque no es cantar, hermano. La adoración es un estilo de vida. No es como la chaqueta. Miren, yo la chaqueta la dejé ahí porque tenía calor. Y si veo que tengo un poco de frío, me lo pongo. Si salgo fuera, me lo pongo. Llego a mi casa, me la quito. Me la quito, me lo pongo según la conveniencia. Eso no es, hermano, el servicio a Dios, la adoración. La adoración a Dios es lo que te distingue de lo que tú eres, no de lo que tú haces. Lo que yo hago es conforme a lo que yo soy. Yo no voy a pretender ser por hacer. ¿Me he explicado bien? Que ese es el gran problema que tenemos, que porque creemos que leemos la Biblia, que porque creemos que venimos a la iglesia de vez en cuando, que porque creemos que nos dejamos que el viento nos traiga de repente en alguna situación y demás, ya mi vida está viento en popa. No, hermano. Posiblemente, si cuando nos dejamos mover por viento, puede ser que seamos como niños fluctuantes, movidos por todos vientos de doctrina, no sea por otra cuestión. Así que, hermano, ¿qué es lo que produce la oposición en nuestras vidas? Intimidad. ¿Qué es lo que produce intimidad en nosotros? Adoración. ¿Y qué es lo que produce en nosotros adoración cuando verdaderamente adoramos? Es revelación. Aceite. Porque preparo mi aceite, mi lámpara está encendida. Porque no solo tengo una antorcha que está chispeando, humeando, y me conformo con ello y voy así. A ver, ahora voy a hacer tal cosa, a ver si quizás sea de Dios. Uy, no es de Dios. Bueno, vamos a ver si por aquí es. Uy, no es de Dios, venga a ver. No. Lámparas a mis pies, tu palabra, que alumbra mi camino. ¿Sí? Pero eso no es teología, eso es intimidad. Eso es intimidad. El versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quieres que te diga una cosa, hermano? De esta frase, de estas palabras de Jesús, realmente consiste el reino de Dios, la extensión de su reino en la tierra, la vida espiritual del creyente, todo lo que hacemos, todo lo que somos, toda nuestra esperanza, todo, absolutamente todo emana de toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora, pregunto, entonces Jesús no tenía, porque dice, toda potestad me ha sido dada, ¿significa que no la tenía antes? Porque si Jesús dice toda potestad, ¿qué significa potestad? Significa autoridad y poder. Y dice que Él tiene toda autoridad y todo poder. ¿Se acuerdan la kenosis de Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 10? Después de haberse humillado y haber pasado hasta la muerte de cruz y demás, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Nosotros los evangélicos tenemos la costumbre, la buena costumbre, de decir, por ejemplo, cuando nosotros oramos o bendecimos los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Está bien. Pero eso, escucha bien lo que te voy a decir, hermano. Eso se puede convertir en una muletilla, en una frase hecha, si tú no vives bajo el poder y la autoridad de Cristo. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? Significa que, bueno, yo vivo la vida, bueno, así, y cuando voy a hacer algo, en el nombre, yo vengo en el nombre de Jesús, que sepa que en el nombre de Jesús yo hago esto, aquello, lo otro. No, significa que los que te tienen que ver en el mundo espiritual, cuando te vean, que digan, wow, este es de Cristo, le pertenece a Dios. Miren, vayan conmigo a Hechos 19. Este es un pasaje que a mí, en cierta manera, me causa gracia, por un lado, pero por otro lado, evidencia la realidad espiritual de muchos cristianos. Hechos 19. Miren lo que dice. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Por qué Dios hacía milagros extraordinarios? No he dicho... Hermano, el amor, la paciencia, ¿verdad? Él también, Señor, nos pide. Es que justamente ayer me decían, a veces tú no dices el versículo. Qué fuerte, hermano, qué error, ¿no? Y dijo, no sé por qué, pensé que lo había. Gracias, Ariel, porque te estás compadeciendo de mí, gracias. Versículo 11. Capítulo 19, versículo 11, son tremendos. Los hermanos hacen leña del árbol caído. Dice el versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora, y dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Eso es poder. Y miren, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, escucha, respondiendo el espíritu dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Los conjuros, dijo la frase, en el nombre de Jesús, ya se cree que con el nombre de Jesús las cosas se van a realizar. Y el espíritu se les plantó diciendo, a Jesús conocemos y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Dice que se abalanzó, le pegó una paliza, porque pudo con ellos, y salieron corriendo desnudos. Si eso, hermano, tú lo llevas a la vida espiritual, yo te pregunto para que tú te respondas al modo personal. ¿Alguna vez has salido tú trasquilado por el diablo, corriendo desnudo, espiritualmente hablando, digo, por falta de autoridad? Hermano, cuando uno ora por los alimentos, uno ora, está bien decir el nombre de Jesús, porque lo hacemos, las cosas que lo hacemos en el nombre. Pero el nombre de Jesús significa que Él es el que nos envía, Él es el que nos respalda, Él es el que nos da una autoridad delegada, Él es el que dice, Julio, ve allí que yo estaré contigo todos los días, venga, yo voy a estar ahí, que sepa. Cuando uno no solo tiene autoridad, sino que cuando uno ejerce autoridad, que no es lo mismo, cuando uno ejerce autoridad, tú descubres la autoridad de Cristo, tú descubres el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de la gran comisión, amén. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús ya partía y se les acerca en Hechos 1, se les acerca a los discípulos, Señor, ¿cuándo restaurará a Israel tú? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero hay una cosa que es importantísima para vuestra vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Saben una cosa, hermano? Que cuando leemos ese pasaje decimos, estos son para los pentecostales. Para mí no. Yo es la teología. Lo sé todo.
Cuando Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. La vida espiritual. El poder de Dios en la práctica, no en la teoría, en la práctica, hermano. ¿Tienes ataduras? Que sepa que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. ¿Te falta poder? Tampoco Dios nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y te falta perdonar? También el espíritu es un espíritu de amor que Dios nos ha dado. Y si todas esas cosas carecen en tu vida, pide aceite. Porque desde este púlpito te están diciendo, como las vírgenes prudentes, ve y compra aceite, para que no me falte a mí. Ve, compra. Compra aceite. Porque te falta aceite, hermano. Por muy genio que seas, por muy noble que seas, por muy poderoso que seas, en la carne no es nada. Según 1 Corintios 1. No es nada. Así que, hermano, ¿qué es lo que produce cuando nosotros tenemos intimidad? Revelación. Y es la información precisa que nosotros necesitamos de parte de Dios para seguir adelante en la vida. Información. Hasta se dice en los medios seculares que la información es poder. Por eso se habla mucho de los móviles que nos controlan y conocen todo de nosotros, porque ellos saben perfectamente que todo lo que ellos conozcan de nosotros, poder para ellos, porque nos pueden controlar y nos pueden manejar y nos pueden dominar. Pues lo mismo ocurre cuando el cristiano es conocedor. Cuando el cristiano no es un comodín, y no por la carta, es un cómodo en pequeño. ¿Sí? Y esa revelación viene a través, hermanos, de el que nuestro interior ha sido iluminado, como dice Efesios 1:18, hemos sido iluminados, dice, por la gracia de Dios, como Pablo oraba a los colosenses, para que seáis llenos de todo conocimiento y de inteligencia espiritual, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Es así como se debe conducir la iglesia. Así que, hermano, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es la que a mí me lleva a vivir una vida consagrada a Dios. No es lo bonito que es la iglesia, no es lo lindo que bien habla Ariel, es que yo vaya donde vaya. El Señor está conmigo, el espíritu de poder está conmigo. Por eso yo a un pentecostal le decía, en Pentecostés, ¿recibieron el poder del Espíritu o el Espíritu de poder? Recibieron el Espíritu de poder para ser testigos, porque nunca seremos testigos si no vivimos bajo el poder del Espíritu Santo, hermano. Nunca viviremos. Miren lo que dice en Marcos 1, capítulo 1, versículos 15 y 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Dice que echaron la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Todo cristiano es un pescador de hombres, hermano. Porque ahora, miren, querido hermano, vamos a pasar al versículo 19, que es ahí donde viene la obediencia. Cuando Jesús le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, ¿se han dado cuenta de un detalle? ¿Se han dado cuenta que aquí Jesús no le manda a evangelizar? No le dicen, vayan y evangelicen. ¡Wow! Vayan y hagan discípulos. Acto seguido, un poco más adelante, hagan discípulos, bautícenle y enséñenle. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay de hacer discípulos a enseñarles? ¿Qué diferencia hay? Mucha. Porque, miren, ¿qué diferencia hay de un maestro a un profesor? El maestro te discipula, el profesor te enseña. El maestro te enseña cómo. ¿Cómo te enseña un maestro? Con su vida, con su ejemplo,
con su diario vivir. Cuando dice, id y haced discípulos, está diciendo que quien hace ovejas es Cristo, es Dios. Quien convence de pecado, de justicia y de juicio es Dios, no es la iglesia. Y una vez que son ovejas, la responsabilidad de la iglesia, ¿qué es? Discipularle. ¿Se acuerdan la función y la misión? Que yo lo he repetido muchas veces y me da gracia porque se me queda mirando. Cada vez que lo digo, se me queda mirando como diciendo, no sé lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno, hermano, es la quinta vez que lo oigo decir. Hermano, la misión de la iglesia es ser testimonio. La función de la iglesia es ser edificada. Y en la Gran Comisión, el 90% de la Gran Comisión es la edificación del cuerpo de Cristo. Es más, ¿cómo está tu vida? Que te tengo al lado y que te puedo abrazar y que te puedo cuidar, que una persona que está lejos. Además, en el versículo 19, cuando dice, por tanto, id, el verbo aquí es un gerundio, es yendo a ser discípulo. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia es que fíjense en estos dos versículos anteriores cuando hablábamos de que Jesús los llamó y ¿qué hicieron? Dejaron todo. En Mateo 4:22 dice, dejaron sus haceres y al Padre dejaron. Y siguieron a Jesús. Wow, ¿cuántos cristianos hay que les cuesta dejar la familia o dejar lo que sea por seguir a Cristo? Bueno, esto lo dejaron. Pero cuando les manda la gran comisión, están diciendo lo que en otras palabras Jesús está diciendo, vivan, críen hijos, tengan familia, trabajen, multiplíquense, vivan la vida, amen, hagan esto, hagan lo otro. Y mientras ustedes viven, evangelicen. Mientras viven, sean de testimonio. Por eso, hermano, que el verdadero evangelismo está en mi vida, que yo soy carta abierta a este mundo y que mi testimonio de mi palabra son sazonadas con gracia en base al evangelio de Jesucristo, pero mi vida es un ejemplo en la que cuando la gente me ve, pero ¿quién es la que me ve? ¿El vecino que vive a 300 metros de mi casa? No, el que me conoce. Ahí sabe la cantidad de iglesias que hay, que salen con todos los equipos de música, megafonía, hasta salen con gente bailando y cantando y danzando y tal, evangelizando, y la gente se queda así mirando, como si fuera un show. Y sin embargo esa gente, la inmensa mayoría de esa gente no son capaces de ser testimonio a las personas que sí te están viendo todos los días. Porque es fácil salir que no te conoce nadie. Incluso cuando pillas a alguien en la calle, mira, te hablo de Dios, tú sabes que Jesucristo hizo esto por ti, Dios te da encima. Pero la gente que te está viendo, tú tienes autoridad para decirle a alguien que ha visto de ti, que hablas como que con insultos y con cosas de palabra, ¿eres capaz de hablarle a alguien de las cosas del Señor? Cuando en algún momento te han dicho, oh, es que tú no tienes autoridad, ¿verdad? ¿Qué le va a decir? Cuento. Pero la autoridad está en cuando uno vive el evangelio y cuando el testimonio verbal va acompañado con el testimonio de vida. Así que yendo, hermano, cuando salgamos de aquí, estate preparado para presentar razón a todo aquel que te demande razón de la esperanza que hay en ti. Que estés preparado para hablar del Señor. Eso es el evangelismo. Eso es la gran comisión. Luego habla porque son tres acciones, es hacer, discipular, que ojo hermano, aquí la iglesia tiene que discipular, y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí estamos preparados para discipular a alguien. Estamos preparados, hermano. Vino un hermano recién convertido y demás, yo como pastor podría decir, Edelio, hazte cargo. O Jairo, hazte cargo, ¿no? Enséñale con tu vida, cómo eres, cómo estás, con todo. Gerardo, Eduardo, ¿sí? Porque es lo que el Señor nos manda como iglesia. Pero también habla de bautizarles. Y uno dice, no les da la sensación de que, claro, el discipulado, hermano, wow, es una acción que lleva ver cómo una vida va creciendo, ¿verdad? Pero el bautismo,
¿No os parece como que sale de que es como que algo sacramental, es algo que sale fuera del... Pero quieren que les diga una cosa, el bautismo es la muestra del algodón de que una persona verdaderamente ha entregado su vida a Cristo. Porque uno puede decir, no, yo creo en Dios, no, pero el bautismo no lo veo claro. No es para mí, no. Entonces, lo que en otra parte te está diciendo, no he nacido de nuevo, no te estás dando cuenta, que me estás obligando a bautizarme, que no he nacido de nuevo. Hablo en general, ¿sí? Porque hay circunstancias obvias. Pero en general, cuando un recién convertido, por lo que sea, duda de bautizarse, es porque realmente duda si se ha convertido al Señor o no. ¿Y cómo es el bautismo? ¿Cuál es la fórmula bautismal que nos enseña aquí? Bautizándolos, ¿qué? En el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí vienen algunos que dicen que no, porque en el libro de los Hechos ves que muchos se bautizaban en el nombre de Jesús. Solo Jesús. Lo que dice que la fórmula es en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué habla? Miren, vayan conmigo, por ejemplo, a Efesios, y esto es un botón, es un toque de un aspecto teológico de por qué debemos bautizarlo, y volvemos a lo mismo. Así como cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús hacemos las cosas, cuando uno los bautiza, uno incluso puede no decir la fórmula, porque no es decirla. Porque aquí cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que está significando que esa persona que se va a bautizar lo debe hacer bajo el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4, cuando dice, por ejemplo, el versículo 6, un Dios y Padre de todo, y escucha esto, el cual es sobre todo, por todo y en todo. ¿Y por qué el rito del bautismo de la Trinidad? Porque el Padre está sobre todos. Jesús vino a por todos sus escogidos y el Espíritu vino a morar en todos sus escogidos. El Padre decreta, el Hijo obtiene y el Espíritu aplica la salvación. Si tú ves, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:16, que es la piedad, cuando dice que Dios se fue manifestado en carne, visto por los ángeles, recibido, justificado en espíritu, tal y cual va, está hablando de la Trinidad. Cuando tú ves en 1 Corintios 12, en los primeros versículos, cuando dice, es Cristo, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Padre que hace todas las cosas es el mismo. Siempre está la Trinidad ahí, en acción. Por eso que no es la frase, sino que cuando uno bautiza a alguien, es renacido del Espíritu gracias a la obra santificadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es algo que la Iglesia debe hacer también como mandato. En el nombre del Padre dice, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis sobrellevar, más cuando venga el Espíritu, Él os guiará toda verdad, en Juan 16? Saben todas las enseñanzas. Miren, y aquí es que tú y yo podemos decir, creo en Cristo. Jesús es mi Señor, podemos decir. Pero ¿sabías que puede darse el caso de que tú crees en un Jesús diferente al mío? ¿Por qué? Porque si tú estudias la palabra de Dios y tienes esa necesidad de que Dios te hable a través de su palabra, tú vas a ser instruido a través de la palabra de Jesús. Por eso dice en 1 Juan que el que no trae la doctrina de Cristo, no le recibáis. La doctrina de Cristo, que ya no es su persona, lo amoroso que era, su santidad y cómo resucitó y cómo tal. No, es su enseñanza, enseñándoles todas las cosas. Y yo pregunto, ¿en qué perseveraban según Hechos 2:42? Pero quiero que vayamos porque quiero leer a partir del versículo 40 y ya estoy terminando, hermano. Ya me queda poquito. Ya el domingo que viene vais a descansar. Son tremendos. Dice,
Miren lo que decía, miren lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 40 en adelante, ¿sí? Por si acaso, si me dicen, no lo ha dicho. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Recibe la palabra, es discipulado, se bautizan como tal y luego perseveran en la doctrina de los apóstoles. Y en más cosas, pero para que vean con la importancia que tiene cuando se convoca a la iglesia a estudios bíblicos. Que por cierto, no hay muchos. No podemos decir, pastores, que estamos llenos de estudios. No podemos decir eso. Pero cuando se convoca, ¿sabe qué significa los estudios bíblicos? A diferencia de una predicación dominical, que la predicación dominical normalmente son palabras que deben ir a tu corazón, para que tú seas removido por Dios. Pero los estudios es para que tu mente sea transformada y tú termines convirtiéndote en alguien que tiene la mente de Cristo. Es importantísimo. Así que, hermano, debemos enseñar, pero fíjense que esta gran comisión de Dios, que es la función principal que tiene la iglesia, es de todos. Porque a medida que tú te preparas, a medida que tú tienes hambre y sed de Dios, tú vas a buscar y tú vas a aprender y va a llegar un momento que tú vas a tener que dar y vas a tener que enseñar a otros. Porque si no fuera así, la iglesia hubiera desaparecido hace años, hace siglos habría desaparecido. ¿Sí? Y ahora viene, hermano, miren, dijimos, tenemos oposición. De la oposición te lleva a la intimidad. ¿Sí? Una vez que tú tienes intimidad, ¿qué tienes? Revelación, tienes luz. La adoración, perdón. Muy bien. ¿Ya? Es la adoración. Claro, cuando tú estás en intimidad tienes adoración. De la adoración te lleva a la revelación. Pero la revelación, ¿sabe lo que te va a llevar siempre? Es a obedecer. Y algunos suelen decir, hermano, ¿qué es lo que no has entendido de ir? Uy, vamos a hacer un exégesis de ir. y hacer discípulos. Es la obediencia. Amén. De la obediencia ahora, ya en los últimos versículos, viene algo que es tremendamente esencial y aún más. Es lo que más nos gusta. Lo que menos nos gustaba, ¿qué era? La oposición. Ahora viene lo que más nos gusta. Lo que más. No solo que lo necesitamos, sino que lo anhelamos. Es la paz de Dios. Miren cuando dice, enseñándole que guarde todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la palabra mundo es aion, que es era, hasta el fin de esta época de gracia, esta era de gracia. Ya cuando venga el Señor se acabará la gracia, el mundo seguirá, pero la gracia no. Y es a eso que se está refiriendo. Pero esa esperanza, que es la que nos trae paz. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículos 33? ¿Qué dijo Jesús? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, oposición. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora vamos a hacer un sándwich y vamos a hacer un paréntesis. Vamos a quitar lo que es la intimidad, la adoración, la obediencia, la revelación, y nos vamos a quedar con la oposición, hermano. En el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Pero confiad, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero yo he vencido al mundo. ¿Se acuerdan Juan 14, 27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ¿sí? Ni tenga
miedo, porque el miedo te paraliza y no nos permite vivir una vida de plenitud en Dios, una vida plena, de obediencia, de paz, de gozo, de alegría, de revelación, de luz. Y siempre vamos así. Que sí, que no, que sí, que no. Porque tenemos que entregarnos de corazón al Señor y hacer que la obra del Espíritu Santo forje tal fuerte en nuestro corazón que ya dejemos de amar las cosas que están en el mundo. ¿Sí? ¿Amén, hermanos? Así que recuerden, hermanos, que la gran comisión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ni más ni menos. Y termino con esto. ¿Saben por qué la gran comisión no es evangelizar allá, sino la edificación del cuerpo de Cristo? Porque ¿quién es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos? El Señor. Hechos 13:8. Y Dios añadía los que habían de ser salvos. Amén. Amémonos, que ese es el amor, que en eso conocerán que somos discípulos de Cristo. Si hay edificación, si nos amamos mutuamente, amémonos, hermanos. Llevemos la carga los unos de los otros. Consagrémonos al Señor nosotros, que para los que nos vean, glorifiquen a Dios y digan, verdaderamente Dios está en medio de ellos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por todas las bendiciones de nuestras vidas que derramas. Y Señor, queremos y anhelamos, Dios, vivir esto que acabamos de hablar. Vivirlo en intensidad, Señor. Vivirlo en intensidad. Señor, que tu iglesia sea edificada, Señor. Que crezcamos, Señor, como esas piedras vivas, edificio de Dios, Señor, para edificación, para la morada de tu Espíritu, Señor, basada en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal eres tú, Señor, piedra angular. Señor, te rogamos, Dios, que sigas obrando en nuestras vidas, que podamos seguir comprendiendo mejor tu palabra y que podamos poder tener intimidad contigo, Señor, porque hemos tenido una correcta adoración a ti, Señor, y que podamos tener luz de parte tuya y podamos obedecerte en todo, Señor. Entonces ahí vendrá la paz a nuestros corazones, el gozo de tu Espíritu Santo y seremos verdaderamente gente felices. Aunque pasemos por circunstancias diversas, difíciles, seremos gente feliz. Porque nuestra felicidad no está en lo que nos pasa, no está en lo que ocurre en el mundo, sino está en nuestro interior, en donde tú reinas y gobiernas para siempre en nuestros corazones. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.